hermoso compartir una conferencia más. Y no sé cómo llegaste esta mañana, no qué te tomaste para venir, sino en qué forma llegaste. Tal vez hay algunos, y sé que hay porque saludé a algunos que vienen hoy por primera vez. Y estás en una conferencia misionera y tal vez no sabes muy bien qué esperar, qué es una conferencia misionera, y ya escuchando algo de lo que compartió mi papá y mirando el videíto, tal vez empezaste a entender que lo que hacemos acá es reconocer que tenemos una misión dada por el Señor. Nosotros somos un pueblo que ha sido salvado por la gracia de Dios. Éramos esclavos del pecado, estábamos perdidos, y el poder del Evangelio nos rescató, nos dio vida y nos dio un nuevo propósito, una misión en esta vida. Y tenemos un Señor, un dueño, que Él dirige nuestra vida, que Él dirige nuestras iglesias. Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando venimos a una conferencia misionera, en un sentido lo que venimos a hacer es venir a escuchar las órdenes de nuestro general. Somos su ejército, somos su pueblo. Nosotros recibimos una misión de parte de Él y Él nos va a dirigir por medio de su palabra. Tal vez no es la primera vez y ya sabés lo que se hace en una conferencia misionera, pero me pregunto si la cantidad de conferencias a veces nos hacen verlas de una forma rutinaria. Y dejamos de vibrar por algo que debería llenarnos de pasión, ¿no? Tal como el Señor le dijo al profeta Jonás: ¿no debería yo tener misericordia por esta gran ciudad, donde hay más de 120.000 que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y el Señor reprendió un día a un profeta apático que hacía una obra de obediencia, pero no vibraba por las personas que el Señor amaba. Y yo espero que esta mañana o este día el Señor pueda hacernos vibrar de nuevo. Que tal vez has venido otros años y hoy podés mirar para atrás y pensar en el año pasado y decir: ¿qué fue lo que el Señor me habló el año pasado? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomé ahí? ¿Y cómo fue este año? ¿Cómo fue el que el Señor usó este año para que yo pueda crecer y llevar fruto para Él? Y volver a tomar desafíos para poder servir al Señor con fidelidad. Bueno, hoy quiero arrancar. Hoy vamos a tener 3 tiempos con la palabra de Dios y me tocó poder compartir con ustedes este tiempo. Y si me acompañan, vamos a ver un pasaje en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15. Yo decía que una de las cosas que significa estar en una conferencia misionera es someternos a nuestro Señor, que nos va a hablar y nos va a dar sus directivas de qué es lo que Él quiere que hagamos como sus hijos y como iglesias. Pero lo que vamos a leer hoy no tiene imperativos, no tiene órdenes, sino descripciones. Lo que vamos a ver hoy son las órdenes del Señor, pero por medio de un ejemplo. El ejemplo de un hombre que vivió una vida misionera y que no solo la vivió, sino que él, a todos los que él ministró, les alentó a seguir su ejemplo. Este es el apóstol Pablo, que a través de toda la historia de la iglesia ha sido una fuente de inspiración para la obra misionera en el mundo entero. Y antes de leer el pasaje de Hechos, justo el domingo pasado estábamos en el lugar y estábamos compartiendo un pasaje de Romanos capítulo 15. Y ahí Pablo está terminando esa carta tremenda donde él explicó todo el evangelio de una forma magistral, preciosa, que expone la gracia y el poder de Dios para salvar. Y termina en el libro, como siempre Pablo termina de una forma muy práctica, diciéndonos cómo tenemos que responder ahora a eso. Y termina el libro en el capítulo 15, Pablo está hablando de cómo él respondió al evangelio, y él respondió en obediencia, con pasión por hacer la tarea que Dios le dio para hacer. Pablo vivió una vida apasionada.
Y recordamos un pasaje, se los leo ahí en Romanos 15, 19. Pablo le dice así a la iglesia en Roma: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Un poquito más adelante, en el versículo 23, dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Ahí Pablo le dice a esta iglesia, él nunca había estado en Roma, él conocía muy bien a la gente ahí, y Pablo les cuenta lo que ha sido su vida en los últimos años. Él se ha dedicado fielmente a la tarea que Cristo le encomendó, predicar el evangelio a todos los gentiles. Y ahora él dice: yo miro alrededor y no tengo más campo, todo lo llené del evangelio. Eso es algo asombroso. Especialmente si vos te das cuenta que cuando Pablo escribe eso, la carta a los romanos, estamos alrededor del año 57 después de Cristo. Y es asombroso porque 10 años antes, en el 47, cuando Pablo empezó su primer viaje misionero, en todas esas regiones no había ni una sola iglesia. Y ahora 10 años después, Pablo le dice: todo lo llené del evangelio. Pablo se tomó muy en serio lo que Cristo le encomendó. Cristo le dijo a través de Ananías, ¿no es cierto?, que él tenía un propósito para Pablo, que él sufra y él padezca por el evangelio, y a través de ese padecimiento él iba a llevar el evangelio al mundo gentil. Y esa era la meta de Pablo, que todos los gentiles escuchen el evangelio. Y él no iba a parar hasta que eso se cumpla. Por eso él no perdía tiempo dando vueltas en otros lugares. Él iba a lugares donde no estaba el evangelio y él ponía el fundamento, dice ahí en Romanos 15, donde nadie edificó todavía. Pablo era un fundador de iglesias. ¿Saben qué? Yo cuando era chico no tenía muy claro qué es lo que hace un misionero. Para mí era apasionante escuchar historias de hombres que vivían en lugares difíciles, que trabajaban entre pueblos inalcanzados, pero me costaba hacerme la idea de qué es la tarea misionera. Y acá lo tenés en Pablo, un ejemplo claro. Un misionero lo que hace es fundar iglesias. Vos decís: bueno, pero no todos los misioneros fundan iglesias, y es verdad, hay muchos roles que se toman a la hora de emprender la obra misionera. Pero todo lo que la obra misionera tiene gira alrededor de estas iglesias, y esto Pablo lo sabía muy bien. Pablo, cuando dice todo lo llené del evangelio, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo hizo? Pablo salió con un altoparlante y él habló en todos los rincones y él dice: bueno, ya está, todo lo llené. ¿De qué manera Pablo llenó todo con el evangelio? Bueno, de manera práctica, lo que Pablo hizo en esos 10 años fue fundar, estimamos, unas 12 iglesias. Estas 12 iglesias no habían terminado toda la tarea que había para hacer. ¿Cómo puedes decir, Pablo, todo lo llené del evangelio, si en realidad lo único que él había hecho en la práctica fue fundar esas 12 iglesias? Bueno, la razón por la que él puede decir eso es por cómo él define la obra misionera. Para él la obra misionera es esto: es ir a un lugar donde el evangelio todavía no ha sido proclamado. En ese lugar poner un fundamento de una iglesia local, donde Cristo y los apóstoles sean la base, donde empiece a crecer una congregación verdadera de hijos de Dios. Y entonces, a la medida que esa congregación crece, esa congregación ahora tiene una misión que Cristo le da a esa congregación, y es la tarea de llenar toda esa región con el evangelio. Entonces Pablo lo que hizo fue planear estratégicamente en dónde él podía fundar iglesias que asuman la responsabilidad de llenar todas sus regiones con el evangelio. Y después de haber fundado todas las iglesias en todos esos puntos estratégicos, Pablo ahora dice: ya no tengo más nada para hacer acá. No es que no queda más nada para hacer, pero ahora no lo va a hacer él.
ahora lo van a hacer las iglesias. Por eso cuando él le escribe a Timoteo, su discípulo, que está pastoreando una de estas iglesias, la iglesia de Éfeso, Pablo le dice, haz obra de evangelista. Timoteo sí tiene que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque en Éfeso hay mucha gente para alcanzar todavía. Y en toda la provincia de Asia hay mucha gente para alcanzar. Pero ahora Pablo ya no se va a quedar ahí. ¿A dónde va a ir? A España, dice. Me voy a ir para allá. Y cuando voy para allá voy a pasar por Roma si ustedes me apoyan económicamente o me encaminan, como dice ahí, para llegar hasta España. Porque allá todavía no hay iglesias. Esta era la estrategia de Pablo. Así Pablo entendía la obra misionera. La obra misionera se trata de fundar iglesias en lugares estratégicos desde los cuales esas iglesias pueden llenar todas las regiones con el evangelio. Bueno, Pablo había terminado su primer viaje misionero y ahora, en el fin del capítulo 15 y principio del capítulo 16, vemos el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Y quiero parar en estos pasajes porque creo que Pablo nos revela acá una de las claves para un movimiento misionero que pueda lograr ese gran objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las misiones? ¿Cuál es el objetivo de las misiones? Bueno, Pablo dijo, todo lo llené del evangelio. Para él eso significó fundar estas iglesias estratégicas que podrían alcanzar a todos. Pero Pablo dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre es lo que él realmente anhela. La meta todavía no se había alcanzado. Ahora las iglesias tienen que seguir en esa tarea, pero cada persona en el planeta Tierra tiene que llegar a escuchar el evangelio con la esperanza de que ellos respondan en fe al evangelio y puedan ser guiados por una iglesia a madurar hasta que sean como Cristo. Esa es la meta real de las misiones, que va a trascender a la gloria de Dios por toda la eternidad. Entonces, Pablo ahora está a punto de empezar el segundo viaje misionero, pero creo que acá él nos da una clave para entender cómo es que puede suceder esto y cuál es un ingrediente clave para que la obra misionera pueda llegar a ese fin. Así que leamos el pasaje del versículo 36, Hechos 15, 36, y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tu palabra pueda hacer la obra para la cual tú la has dado, Señor. Que nuestro corazón pueda desear para que por ella crezcamos para salvación. Produce este fruto en nuestro corazón, por tu Espíritu te encomendamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pieza clave
para esta reproducción y que el fin de la obra misionera se pueda dar, tal vez la notaron en el pasaje, que va a ser las iglesias afirmadas, las iglesias confirmadas. Así que yo le puse el título del mensaje hoy, Iglesias fuertes reproduciéndose. Iglesias fuertes reproduciéndose. Cuando Pablo piensa en la obra misionera, él ve que esta es la estrategia de Cristo para la reproducción. Es la obra que las iglesias locales van a hacer. Y te lo quiero señalar a partir del versículo 36. Y tengo 3 puntos nomás, si estás tomando notas. El primero dice así: las iglesias fuertes reproduciéndose es la pasión de los obreros de Cristo. Los obreros de Cristo sienten pasión por ver iglesias fuertes reproduciéndose. Es la pasión de los obreros de Cristo. Algo interesante, cuando uno piensa en la obra misionera, no suele pensar que la obra misionera va a enfocar sus fuerzas en algo que ya existe. Pablo acaba de terminar su primer viaje misionero, bueno, lo terminó hace un par de años, tal vez unos 3 años atrás, y Pablo ahora va a volver a salir. Ahora, Pablo no va a salir a visitar nuevas regiones. Si te das cuenta, lo que movió el viaje, el segundo viaje misionero, lo dice al final del versículo 36, le dijo Pablo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto es lo que movió el segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a ver cómo están estos hermanos. En realidad, esto había empezado mucho tiempo antes. Si volvemos las páginas para atrás, mirá el final del primer viaje misionero, en el capítulo 14, Pablo salió encomendado de Antioquía, había estado visitando estas regiones, empezando estas iglesias, y dice, mirá en el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo empieza a volver por el camino en el que había avanzado, ahora hacia atrás. Y lo que está haciendo, dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Los discípulos de ese tiempo se desanimaban también. Estaban pasando pruebas muy grandes. La persecución estuvo desde el inicio de la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo ahí en Listra fue apedreado? Entonces estos discípulos necesitaban ánimo y Pablo lo que hizo fue volver animándoles, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. No retrocedan, manténganse firmes en la posición en la que hoy están en Cristo. Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces lo que hizo Pablo en el primer viaje misionero, antes de volverse a Antioquía, fue visitar de nuevo todas las iglesias, animarles, guiarles de nuevo en la dirección en la que tienen que ir y equiparlos con una pieza clave para el sostén de estas iglesias, que eran los ancianos. Estas iglesias necesitan estructura, necesitan liderazgo, necesitan personas que van a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Van a seguir animando, exhortando, enseñando. Así que nombraron los ancianos y Pablo vuelve a Antioquía, la iglesia que le había encomendado. En el versículo 24, emprenden el viaje, llegan a Antioquía y ahora el capítulo 15 nos cuenta otra situación. Pablo está en Antioquía y él se queda, ¿para qué? Ministrar en esa iglesia. Te digo esto, recién decía, no solemos pensar en que la obra misionera se enfoca en iglesias existentes, pero acá tenés al hombre más apasionado por las misiones que podemos pensar, el hombre más disciplinado y estratega que podrías imaginar, y él por aproximadamente 3 años se quedó en Antioquía. ¿Por qué se quedó en Antioquía?
Antioquía es la iglesia tal vez más pujante de la obra misionera de esa época. Y Pablo quiere sostener a esta iglesia. Él no quiere que se pierda ese enfoque y esa fuerza que esta iglesia está dando a la obra misionera. Así que él se queda ahí por 3 años, enseñando, exhortando, alentando a esta iglesia, motivándole. En el medio de todo eso pasa una situación. Él estaba ministrando en esa iglesia, pero hermanos venían de Jerusalén, de la iglesia que había empezado todo, y estaban trayendo falsas enseñanzas. Estaban diciendo que para poder ser salvo realmente, uno tenía que cumplir con los ritos judíos. Y Pablo está ahí enseñando y él dice, hay un problema. Nuestra iglesia está en amenaza. La iglesia de Antioquía está siendo amenazada por los que están viniendo de Jerusalén. Esto se tiene que arreglar. Necesitamos que Antioquía sea una iglesia fuerte, necesitamos que Jerusalén sea una iglesia fuerte. Así que Pablo se hace un viaje desde Antioquía hasta Jerusalén. ¿Para qué? Corregir este problema. Para hablar con los apóstoles, mostrarles el peligro y que se pueda arreglar esta situación. Así que él lo hace, los apóstoles escuchan, debaten y llegan a la conclusión. Los gentiles no tienen que cumplir con esto. Y Pablo se vuelve a Antioquía. Pablo está entregado a la tarea de proteger la iglesia, defender la iglesia, sostener la iglesia, alentar a la iglesia de Antioquía. Y ahora el pasaje que leímos, llega el capítulo 15, después de tiempo ahí en Antioquía, después que se resuelve todo este problema con Jerusalén, ahora Pablo le dice a Bernabé, la iglesia está ahora firmada, la de Antioquía, la podemos dejar de nuevo. Vámonos a ver cómo están las iglesias que fundamos. No hay una contribución más grande que podemos hacer a la obra misionera que afirmar a las iglesias existentes. Porque la obra misionera fue diseñada para ser llevada a cabo por medio de estas iglesias. Por eso Pablo se va a enfocar en esta tarea. Él va a salir con esta misión a afirmar a las iglesias. Algunas cositas para pensar. Pablo sale, dice en el versículo 36, bueno, lo sigue desarrollando en el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No quiero debatir este tema, pero ustedes recuerdan esta historia. Hay un conflicto en el equipo misionero. No sabemos todas las motivaciones porque no nos lo explica el pasaje. Pero hay algo interesante, al final del pasaje se nos dice que Pablo y Silas van a salir encomendados por los hermanos de Antioquía a la gracia del Señor. Aparentemente la iglesia no pensó que Pablo estaba haciendo algo equivocado. La iglesia va a terminar afirmando este segundo viaje misionero. Entonces no entendemos bien todo lo que movió la situación, pero se divide el equipo en el versículo 39. Y Pablo sale en el versículo 40 junto con Silas, ya no lo tiene a Bernabé. Bernabé era una pieza clave del equipo y Bernabé en realidad era el que inició el equipo misionero. Bernabé el que fue a convocar a Pablo y ahora Pablo queda solo. Lo toma Silas, que va a ser un compañero muy especial para él, y juntos salen. Pero el versículo 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Confirmando a las iglesias. Lo que Pablo se va a dedicar es a hacer que la iglesia sea la iglesia. Que la iglesia viva como tal. Porque Pablo cree que cuando la iglesia se ame mutuamente como Cristo le llamó a amarse. Cuando la iglesia viva una vida consagrada como su vocación le llama a vivir. Cuando la iglesia viva la vida de santidad y pueda mostrar y reflejar a Cristo en todas sus formas, entonces el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra.
Y es lo que él se dedica a hacer, confirmar las iglesias. Hay algo interesante que no se nota en este pasaje, porque ahora estamos viendo un individuo haciendo esta tarea. Pero esto es algo que las iglesias mantuvieron como conjunto. Las iglesias del primer siglo, en muchas formas, ustedes tienen una hojita ahí que les dio mi papá, no sabía que les iba a dar eso, pero ahí cuando habla en la parte de inclusión, habla de todas las maneras en que la iglesia primitiva se relacionaba. Y cómo las iglesias se sostenían, se enseñaban, se protegían, daban para que las otras iglesias puedan tener para sus necesidades. Y vemos toda esa comunión de iglesias. ¿Y qué propósito tenía? Bueno, tal como Pablo está haciendo, ahora las iglesias lo hacían. Hoy no está el apóstol Pablo entre nosotros, pero el Señor ha permitido que se levante en este lugar un grupo de iglesias. Esa es la función que las iglesias deben asumir unas hacia otras. Mi papá hacía referencia al cartel y esta idea de juntos que queríamos transmitir también en estos estudios. Y parte de esto es entender la importancia que tiene que las iglesias que están al lado mío puedan ser confirmadas, como usa Pablo ahí. Confirmadas significa sean corregidas en lo que no está bien, sean alentadas en los momentos de desánimo, reciban la provisión que se necesita para que puedan mantener y avanzar, las iglesias sean confirmadas. Y eso, ¿quién lo va a hacer? Bueno, si queremos ver la obra del Evangelio llegar hasta lo último de la tierra, este tiene que ser un compromiso con el cual nos vayamos este día de esta conferencia. Cada uno de nosotros, cada uno de los pastores, cada uno de los individuos, pensar qué responsabilidad me toca a mí para sostener y confirmar a mis hermanos a mi alrededor. Esto requiere también un compromiso a largo plazo. Mi papá hablaba de muchas veces el entusiasmo que genera la obra misionera cuando hay algo nuevo. Y escuchamos el informe y queremos ir y estar ahí. Pero la tarea no termina hasta que no veamos en ese lugar una iglesia afirmada, una iglesia con la capacidad de mantenerse en pie por sí sola, capaz de caminar, capaz de avanzar. Eso es la tarea de los misioneros. No es solamente la aventura de estar en el lugar, sino que es el compromiso de llevar las cargas junto con ellos hasta que esta iglesia se pueda sostener. Y por eso es que no podemos pensar de que los proyectos misioneros son a corto plazo. Son tareas que llevan años. Afirmar una iglesia lleva muchos años. Y ustedes lo han vivido. Nosotros en San Justo estamos celebrando los 10 años. Y tenemos 1000 necesidades todavía. Nos sentimos en pañales todavía como iglesia. Aunque hay muchas cosas que están creciendo y madurando, hay mucha gente que nos sostiene de la mano todavía hasta el día de hoy. En muchas maneras. Eso necesitan los misioneros. Bueno, en primer lugar, entonces, iglesia fuerte reproduciéndose es la pasión de los obreros de Cristo. Esto es lo que debería mover la obra misionera. Segundo, iglesia fuerte reproduciéndose es la base generadora de los obreros de Cristo. La obra requiere obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Y dónde están esos obreros? Esos obreros están en las iglesias. En las iglesias que nos entregamos a afirmar. Y eso es lo que vemos en el capítulo 16. Y dice Pablo así. Dice Lucas así, perdón. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo no necesita introducción para nosotros porque fue un compañero tan cercano de Pablo que lo vemos desparramado en todo el Nuevo Testamento y muchas veces has escuchado acerca de él. Y vos recordás un poquito de la historia de Timoteo. Este joven había crecido en un hogar mixto. Su papá era griego. Lo que aparentemente significa esto es que el papá nunca fue un hombre de fe. Nunca transmitió nada valioso en cuanto a la fe de Timoteo, sino que solamente se dice de él que era griego.
Pero las que sí hicieron una influencia tremenda en la vida de Timoteo fueron su mamá y su abuela. Timoteo había crecido en una época distinta a la nuestra. Timoteo creció en un hogar que hablaba de un Mesías que iba a venir. Él no sabía que el Mesías estaba ya en este mundo. Como todas las generaciones antes que él esperaba en las promesas de los profetas del Antiguo Testamento. Y su mamá y su abuela eran mujeres, según nos dice ahí en 1 Timoteo, eran mujeres de fe. ¿Qué significa mujeres de fe? Ellas habían creído en la esperanza futura y por la fe, bueno, ¿cómo se salva una persona? La salvación siempre fue y siempre será por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe, ¿no? En el Antiguo Testamento, tal como pasó con Abraham y como con todos los salvos, esto era lo que les salvaba. ¿Qué les salvaba? Les salvaba creer en el Mesías que vendría y les libraría de sus pecados. Y vivir hoy una vida que refleje esa esperanza o esa expectativa. Entonces, esta mujer, la mamá y la abuela de Timoteo, eran mujeres de fe, eran mujeres piadosas, eran mujeres salvas, eran mujeres que habían sido justificadas por la fe, solamente que nunca habían escuchado que el Mesías ya había llegado. No solamente ellas habían sido mujeres de fe, sino que Timoteo, en su hogar, desde la niñez, dice ahí en 2 Timoteo 3, desde la niñez había escuchado las Sagradas Escrituras. Timoteo a una edad muy temprana había escuchado a su mamá y a su abuela hablarle de esa esperanza futura. Ellas le instruyeron en todas las promesas y en toda la teología del Antiguo Testamento. Y Timoteo era un joven que había creído en esa promesa futura. Un día, cuando estaban en su ciudad, el apóstol Pablo llegó. Nunca había llegado nadie hablando de que Cristo ya había llegado. Y Pablo se para, empieza a predicar y aparentemente los tres, la abuela, la mamá, Timoteo, escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio y se convirtieron en lo que dice ahí, discípulos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, y Pablo le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, vos viste mi vida y vos la imitaste. Una de las cosas que Pablo le dice, vos viste los sufrimientos que me vinieron cuando estuve en Listra. Lo que eso nos hace pensar es que cuando Pablo fue apedreado ahí en Listra, la ciudad de Timoteo, ¿se acuerdan que lo agarraron y lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto? Y dice la Escritura que un grupo de discípulos alrededor de Pablo vieron cómo él se paró después de haber sido apedreado y entró de nuevo a la ciudad. Por lo que Pablo le dice a Timoteo, es probable que Timoteo haya estado ahí en ese grupo. Y Timoteo fue profundamente impactado por la vida de Pablo. Así que Timoteo, siendo un jovencito, probablemente alrededor de 15, 16 años, habiendo venido de un hogar que le había formado en la fe y en la Escritura, y habiendo ahora entendido el Evangelio, él empieza a ser un seguidor, un discípulo, como dice ahí, ¿no? Había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo. Lo que va a pasar es que Pablo se fue en ese primer viaje misionero, estuvo en Antioquía unos 3 años, así que ahora Timoteo tiene unos 18 años. Ya pasaron un par de años y en esos años este joven convertido, apasionado, inspirado por el modelo de Pablo, es un joven que ha ganado, dice, el testimonio de toda la iglesia. Y cuando Pablo vuelve en su segundo viaje misionero, él llega para afirmar a la iglesia, pero al hacerlo, él se encuentra con este tesoro. Este joven que tiene todos los ingredientes para ser un gran compañero de misiones. ¿Quién es el joven que elegiría el apóstol Pablo para acompañarle en estos viajes? ¿Se acuerdan que él no quiso que venga Marcos? ¿Por qué no quiso que venga Marcos? ¿Y por qué sí está tan ansioso de que Timoteo venga con él? Él ve ciertas cualidades en Timoteo
que van a marcar la clase de hombre en quien se puede confiar, que esto es algo muy importante para Pablo, porque Pablo no quiere que le abandonen como lo hizo Marcos. Él quiere tener un hombre en quien pueda confiar. ¿Y cómo, de dónde nace, de dónde sale un hombre confiable? ¿De dónde sale un hombre con solidez en su vida espiritual? ¿De dónde sale un hombre que no va a volver atrás cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Saben de dónde sale? Sale de un hogar que le formó desde la cuna en el temor de Dios. Hay un pasaje, si me acompañan, miren ahí a 2 de Timoteo, acompáñenme un segundito. Capítulo 3. Pablo le va a hacer una advertencia a Timoteo de los tiempos peligrosos que se avecinan. Ya están difíciles. Timoteo está pastoreando una de las iglesias más difíciles de pastorear de su tiempo. Por el lugar que tenía la iglesia de Éfeso, la influencia que tenía y todos los problemas internos que tenía y externos que tenía, esta iglesia era un desafío enorme. Timoteo era un joven todavía. Suponemos que tenía alrededor de 35 años para este punto. O sea, ya habían pasado como 12 años desde que Timoteo había salido de su ciudad, había acompañado a Pablo y ahora estaba solo pastoreando una iglesia a los 35 años. Soltero todavía, en medio de mucha presión. Pablo le dice, Timoteo, las cosas se van a poner peor. Y vos sos el general que tiene que liderar a este ejército a la victoria. Vos tenés que mostrarle a la iglesia cómo se vive una vida que va a honrar a Dios en la iglesia y cómo van a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y Pablo le exhorta a Timoteo en el versículo 14, le dice, pero persiste tú. Ese es un contraste con lo que dice antes. Antes está hablando de los falsos maestros y una de las características de los falsos maestros es que son personas inestables. Los falsos maestros son personas que se deslumbran con esta verdad y después ven otra verdad y ahora cambian aquella verdad. Y esos cambios no le promueven ni le mejoran en nada, sino que van a llevarles de mal en peor, dice el versículo anterior. Timoteo, en contraste con ellos, no tiene que ser una persona que cambia, tiene que ser una persona estable, tiene que ser una persona que se conserve, que persista en lo que aprendió, que no se baje del barco como estudiábamos con los pastores la vez pasada, que persista. ¿Y cómo va a poder persistir Timoteo? ¿Cómo se va a poder mantener firme en medio de toda esa situación que vive en medio de la iglesia? Me asombra el argumento que Pablo le da. Pensá en esto, Timoteo había estado 12 años con el apóstol, el mayor teólogo de todas las épocas, con el misionero que más fruto y el modelo para todos los demás. Con él estuvo Timoteo por 12 años. Sería lógico pensar que Pablo le diga acá, mira Timoteo, vos tenés todo para mantenerte firme porque yo te enseñé. El gran apóstol. Pero mirá lo que Pablo le va a decir. Vos tenés todo para mantenerte firme. ¿Por qué? Sabiendo de quién has aprendido, punto y coma, lo que viene después es una explicación de esto. ¿De quién aprendió Timoteo? No de Pablo. ¿De quién aprendió Timoteo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es asombroso. Pablo está diciéndole acá a Timoteo que la formación que él tuvo en su hogar tiene el potencial de dar más estabilidad a su vida espiritual y a su permanencia que la formación que puede una persona recibir del más grande teólogo de todos los tiempos. En el campo mismo, haciendo la obra al lado del hombre más capaz, más audaz, el modelo para todo el mundo cristiano, no se compara con la influencia de una mamá en el hogar. Creo que tenemos una deuda pendiente en este área.
Porque el Ministerio de Fundación de Iglesias, hoy las iglesias bíblicas misioneras, son todavía comunidades relativamente jóvenes, donde las iglesias más viejas recién están cumpliendo 30 años, ¿no es cierto? El ministerio empezó hace 37 más o menos, pero las iglesias más viejas, ¿cuánto tiene Oro Verde? 28 años. Entonces no hemos visto pasar muchas generaciones, pero hay algo que deberíamos estar viendo hoy. Lo que deberíamos estar viendo es el fruto de los años donde padres que no tuvieron una buena crianza, ellos sí fueron para sus hijos lo que estas mujeres fueron. Y durante todos esos años ellos volcaron en sus hijos las verdades que hoy le dan solidez. Y hoy tendríamos que estar viendo a los más fuertes y firmes misioneros de nuestras iglesias salir de estos hogares. Creo que tenemos que revertir un patrón. Creo que tenemos que valorar más lo que estamos haciendo en el secreto de nuestro hogar. Muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar grandes testimonios de personas que con una vida destruida fueron rescatados por el Señor y que ahora están sirviendo al Señor. Y los hemos alabado y hemos alabado al Señor por la obra que ha hecho en ellos. Pero creo que no hemos sido diligentes en mostrar que aunque la gracia de Dios tiene el poder para rescatar a una persona de la vida más destruida, como pasó con muchos de ustedes, con los pastores que hoy están en las iglesias bíblicas misioneras, pasó con ustedes. Pero que el modelo por el que Dios va a formar hombres que puedan mantenerse y liderar a una iglesia sana es en hogares, donde padres piadosos puedan formar un carácter piadoso en sus hijos desde edades muy tempranas. Yo les he compartido a la iglesia varias veces en estos últimos meses la necesidad o el valor de la formación espiritual dentro del hogar. Y una de las cosas que les he repetido varias veces es que aunque Dios puede usar cualquier persona, porque Él se glorifica mostrando su poder, rescatando a estas personas, la verdad es que la estabilidad espiritual que da el inicio en el temor de Dios no puede ser reemplazada por nada más después. O pregunta, todos los que hoy están en el ministerio, ¿no desearían haber tenido un modelo espiritual de temor a Dios, de vida consagrada a Dios, que les haya formado desde la cuna en esas verdades? ¿No serían hoy para vos un ancla mucho más profunda, mucho más firme, un referente mucho más claro para poder seguir en el lugar donde estás hoy de ministerio? Pues sí, bueno, yo no lo tuve, la gracia de Dios se mostró en mi vida de esa manera. Pero ¿qué estamos haciendo para que la nueva generación sí lo tenga? Tristemente, escucho que aún padres cristianos, en medio de esa movida que nos arrastra la cultura, promovemos a nuestros hijos modelos y héroes que no inspiran a estos hijos a esa vida de consagración que nosotros decimos abrazar. Nosotros tenemos que poner en nuestros hijos las convicciones que le van a sostener y poner los ideales que le van a guiar a una vida que pueda ser consagrada a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es verdad que nosotros no podemos producir el crecimiento. Esto lo entendemos. Es Dios el que hace que una persona, aún con todo ese contexto, pueda entender el Evangelio, ver la gracia de Dios y ser edificada para convertirse en eso. Pero el medio que Dios diseñó para que eso suceda son los hogares. ¿Qué pasa que no estamos viendo más misioneros salir?
Yo creo que si en nuestros hogares la formación misionera o la crianza de nuestros hijos tuviese un quiebre radical, donde los padres puedan ver el objetivo más alto, formar a sus hijos y darle todas las herramientas espirituales y prácticas para que ellos puedan ser obreros que lleven mucho fruto para la gloria de Dios. Creo que si nosotros le daríamos el ejemplo de lo que significa vivir esa vida consagrada, veríamos este ejército salir. La iglesia tendría las personas para enviar y las obras tendrían personas con fundamentos sólidos en los cuales mantenerse. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestra forma en la que trabajamos con nuestros hijos. Muchos han escuchado ya de la mamá de Juan y Carlos Wesley. Ellos son conocidos porque uno fue el fundador del movimiento metodista, un gran evangelista, y el otro un escritor de himnos que cantamos hasta el día de hoy. 2 hermanos. Eran 19 hermanos en la casa. Hay muchas historias que se cuentan de esta mamá y el trabajo que ella hizo en la vida espiritual de sus hijos. Pero dentro de su ignorancia y sus limitaciones, sin ella nunca haber ido a la escuela, ella se ocupó en su pobreza de que sus hijos aprendan griego, hebreo y latín para que puedan leer las escrituras en los idiomas originales. Me asombra la visión de una mujer así, que aportó a la historia de la iglesia en el mundo entero. Obreros con una formación teológica que hoy está impresa en esos himnos, que hoy está desparramada por el mundo entero por medio de la obra evangelística que han hecho. Entonces, Iglesia Fuerte, reproduciéndose, es la base generadora de los obreros. Tal vez un detalle más, en el versículo 2, Timoteo es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjate, lo que Pablo observa en este hombre fue la formación que este hombre tuvo y ahora el testimonio que este hombre tiene. El testimonio ganado en estos pocos años de servicio fiel y vida íntegra que todos a su alrededor están reconociendo. Esto es lo que hace a un buen misionero. Esto es lo que hace una persona en quien uno puede apoyarse. Es una persona que por un prolongado tiempo ha vivido la vida de un misionero entre los hermanos de la iglesia. Porque él no va a exportar lo que no tiene. Por eso es que la formación misionera más importante es lo que pasa dentro de la iglesia. Es verdad que estos misioneros necesitan equiparse y van a ir a estudiar a otros lugares y van a recibir información y preparación. Pero nada de eso puede compensar el aval que una iglesia local le da a un hombre que ha observado, o a una mujer que ha observado durante un tiempo, y ahora están ansiosos de enviarle, porque piensan, él puede hacer allá lo que está haciendo acá. Así que el llamado misionero que Dios pone en el corazón es un llamado a la vida activa dentro de la iglesia que va a construir ese testimonio. Entonces ellos daban testimonio y Pablo entonces quiere que él vaya con él. Esto es un gran complemento, que Pablo, este gran estratega y misionero, observe todos, diga no a Marcos y le diga a Timoteo, yo quiero que vos vengas. Y es verdad que todos son llamados a la obra misionera, pero la calificación para la obra misionera no es de todos. Hay una tarea que tenemos como iglesia de producir esta clase de hombres que estén listos, hombres y mujeres, cuando Dios llame, están listos para salir y van a hacer un bien a la obra misionera y no van a ser una carga, un estorbo a esa obra, sino que van a poder ser de edificación. Y por eso Pablo quiere que vayan con él, le toma. Bueno, no fue tan así. Me imagino que Timoteo, con 18 años, le debe haber ido a preguntar a su mamá, ¿no? Todavía Timoteo era un jovencito. Había una decisión que tomar. Me imagino que Pablo le dijo, Timoteo, quiero que vengas conmigo.
se acordaba Timoteo de lo que había visto. Ir con Pablo significa lo que yo vi. Vamos a ir a ciudades que nunca escucharon y nos pueden apedrear, y yo estoy ahí al lado de Pablo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mirá que hay un precio para pagar. Puede ser que nunca volvamos. Y Timoteo va a su casa y le habla a su mamá. Mamá, me invitó Pablo a salir con él. La mamá sabía quién era Pablo también. Y es su hijo. Ella lo formó todos estos años. No era una madre ausente, evidentemente, ¿no? Era una madre muy cercana a Timoteo. Y ahora la madre escucha, se va mi hijo. Y se va con un hombre que no le importa nada. Él, si tiene que dar su vida, la va a dar. Y en las manos de él lo voy a poner, él se la va a llevar. Pero esa madre, imagino que esa fe y esas convicciones que siguen rigiendo hasta el día de hoy, le hacen pensar, para esto yo lo formé a Timoteo. Ahora Timoteo sale junto con Pablo, lo circuncida, y esto lo que hace es Pablo reconocer que hay barreras culturales que se tienen que romper, y entonces hay una cierta flexibilidad en las misiones, y no quiere que sea un estorbo que Timoteo no haya sido circuncidado todavía, porque Pablo siempre va a las sinagogas a predicar. Entonces, el último punto, en el versículo 5, vamos a ver esto: las iglesias fuertes reproduciéndose, o la iglesia fuerte reproduciéndose, es el fruto ministerial de los obreros de Cristo. Es el fruto ministerial de los obreros de Cristo. Primero vimos que es la pasión. Ver iglesia fuerte reproduciéndose es la pasión que los obreros tienen. Ver iglesia fuerte reproduciéndose es la base que va a generar nuevos obreros. Ver iglesia fuerte reproduciéndose es el fruto que van a ver estos hombres que van a salir al campo. Y dice ahí en el versículo 4, y al pasar por las ciudades, ellos salieron para confirmar a las iglesias. ¿Se acuerdan? Esa era la idea. La meta es dar estabilidad y fortaleza. Pero en la práctica, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hacían al llegar a estas iglesias? Miren lo que hacían. Pasaron por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Ellos traían un mensaje con la autoridad apostólica. Este mensaje es lo que estas iglesias necesitan para ser afirmadas. Porque en este mensaje lo que están haciendo es volver a insistir en las bases del evangelio, en la salvación que es solo por gracia. Y estos hombres lo que están haciendo es, están dando las instrucciones de los apóstoles para que las guarden. Y la están dando con autoridad. La están dando esperando que la iglesia se sujete a estas verdades. Y es así. Cuando una iglesia reconoce la autoridad de los apóstoles, reconoce el mensaje y ahora tiene la actitud de sujetarse a eso y obedecerlo, esa verdad lo que va a dar es crecimiento, es madurez, es fortaleza, es firmeza. Y eso es lo que están haciendo ellos. Y el versículo 5 nos da el fruto o el resultado. Así que las iglesias eran confirmadas. En realidad en español ya vimos la palabra confirmada, pero la palabrita en griego que usa acá es distinta a la anterior. Solo se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Una vez se usa acá, la otra vez se usa más atrás en el libro de Hechos, cuando, ¿se acuerdan que Pedro y Juan estaban entrando al templo y un hombre cojo de nacimiento estaba en la puerta? Y se acerca y les pide, y Pedro le responde, bueno, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Lo levanta, y cuando este hombre se levanta, la palabra que usa ahí Lucas es, entonces sus piernas fueron afirmadas. Esa es la otra vez que se usa esta misma palabra. ¿Y qué significa ahí? Bueno, piernas que son piernas, fueron creadas para caminar, pero no pueden cumplir esta función, ¿no? Hay un hombre tirado en el piso, hay una enfermedad, hay un problema que está afectando a este hombre, y esas piernas le cuelgan inertes ahí y son un estorbo más que una ayuda. Y este hombre ahora está a la merced de las personas porque está tirado con esas piernas que no tienen fuerza.
Y cuando Pedro lo levanta, son afirmadas. Esa es la misma palabra que usa acá. Pablo, Silas, ahora Timoteo y Lucas también, porque en el pasaje vos ves cómo Lucas se une al equipo misionero en este momento. Y este equipo que sale a predicar, lo que hacen es enseñar, sostener, y las iglesias, lo que sucede con ellas es que son confirmadas. Se ponen de pie, se afirman. Porque para esto fue creada la iglesia. Estas son las virtudes que Dios le dio a la iglesia, el poder que Él colocó en la iglesia. Es una iglesia que fue creada para estar de pie, para correr hacia la obra misionera, para hacer la obra que Dios le dio para hacer. Pero son iglesias que necesitan ser afirmadas. Y ahora, al final, dice, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cómo aumentaban las iglesias? No se dice acá que Pablo haya fundado otras, ¿no? ¿Cómo aumentaban? ¿Cómo había más iglesias? ¿Por qué aumentaban las iglesias? Alguien que me ayude. Estas iglesias fortalecidas asumían ese rol y tomaban esa responsabilidad, y eran ellas las que estaban reproduciéndose a sus alrededores. Y por eso es que cada día más iglesias. Porque no es la tarea de este hombre pionero el fundar todas las iglesias del Imperio Romano, ¿no? La tarea de este hombre pionero fue iniciar iglesias en lugares estratégicos para que estas iglesias puedan tomar esa función que les corresponde, llenar toda esa región. Y te pregunto, ¿cuál es la zona que tu iglesia tiene que llenar de iglesias? ¿O tu iglesia está exenta de este llamado? Creemos que nuestras iglesias son las responsables de llenar toda esa región con iglesias. Si lo creemos, tenemos que tomarlo en serio, tal como el apóstol Pablo lo modeló para ellas y para nosotros. Esta es la obra que hay que hacer. ¿Y cómo se hace la obra? Bueno, se hace así, se hace sosteniendo, afirmando, estimulando, dando las directivas apostólicas para que se sujeten las iglesias a la verdad y no sean desviadas por el error. Y esas iglesias abrazando esta misión y llenando todas sus regiones con iglesias. Ese es el fruto. Esto lo vemos suceder en todo el libro de los Hechos. Lo ves desde el capítulo 2, empezás a ver la reproducción cuando dice que añadía el Señor cada día a la iglesia a los que habían sido salvos. Es interesante ver cómo las expresiones en Hechos van aumentando. Cada día el Señor agregaba los que habían sido salvos. En el 5:14 dice, y los que habían creído en el Señor aumentaban más. En el 6:7 dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En el 9:31 lo leyó mi papá, se acrecentaban las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. En el 13:48 y 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En el 19:20 dice, así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y leíamos ahí recién en el capítulo 16, las iglesias aumentaban en número cada día. Esto deberíamos ver como la expectativa de un pueblo que anhela lo que Cristo nos llamó a hacer. Cristo nos llamó a llevar a cada persona a ser perfecta en Cristo Jesús. El crecimiento Él lo va a dar. Debemos imitar a este hombre, un hombre apasionado y un hombre dirigido por la palabra de Dios, que entendía la estrategia de Cristo para la multiplicación alrededor de estas iglesias que van a sostenerse mutuamente y que van a poder extenderse y reproducirse. Bueno, quedan todavía 2 estudios más donde vamos a escuchar más de cómo lo podemos hacer. Me gustaría cerrar este tiempo orando, pidiendo al Señor que nos ayude a vivir
esta verdad. Padre, tú conoces todo lo que hay en nuestra mente y corazón, aún en este mismo momento. Los temores, las dudas, aún, Señor, la incredulidad. Y, Señor, tú miras con misericordia nuestras vidas y nos llamas con tu palabra hoy a esa vida de fe. Te pido que obres con tu espíritu, como lo pedíamos al principio del estudio, por medio de tu palabra, para, Señor, traer salvación, crecimiento a nuestra propia vida, a nuestra iglesia, que pueda dar fortaleza a iglesias que puedan ponerse de pie y caminar y puedan avanzar hacia esa misión, ese llamado supremo que hemos recibido. Te encomiendo el resto de esta conferencia. Úsala para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.